Mm, Bueno, vamos a empezar con este experimento de hacer videos para que se le pierda el miedo a la materia. El reparto constitucional de la potestad para imponer contribuciones en México. Un anuncio. Está hecho a partir de la legislación vigente hasta agosto del 2024. Mañana no sé qué suceda. Primero, ¿qué es esa potestad tributaria? Es esa posibilidad que tienen los estados de emitir leyes que establezcan contribuciones. Como ustedes saben, la Federación funciona a través del Congreso de la Unión, formado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y por disposición de la Constitución Federal, las leyes que tengan que ver con contribuciones e impuestos deberán iniciar siempre su periodo de discusión en la Cámara de Diputados. En los estados y municipios, las leyes que establezcan contribuciones se realizarán a través de los congresos estatales. Recuerden ustedes que los municipios no tienen órgano legislativo, por lo tanto los impuestos se legislarán a través del Congreso estatal. Primero, recordemos que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta agosto de 2024, y esto lo digo porque es muy probable que en 1 o 2 años, no pasa de ahí, que esto se pueda reformar. Pero hasta ahora señala que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Este artículo ya nos da una pauta de a quienes les interesa o quienes tienen la posibilidad de establecer contribuciones y por lo tanto desde esta lógica los vamos a revisar. Entonces, primero, ¿cuáles son las materias propias o que se le asignan a la Federación? Los encontramos a partir del análisis del artículo 73, fracciones 7, 29 y 31, además del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Veamos de qué se trata. Un primer acercamiento a este tema nos dice que la Federación tiene facultades implícitas para establecer contribuciones. ¿De dónde deriva esta idea de las facultades implícitas? Del análisis de la fracción 7 y 31 del artículo 73. La fracción 7 le da la posibilidad a la Federación de establecer contribuciones, aquellas que resulten necesarias para cubrir el presupuesto, y la fracción 31 le da la posibilidad de expedir cualquier ley que sea necesaria para hacer efectivas esas facultades, y además de las que estén consideradas por la Constitución a los poderes de la Unión. ¿Esto qué va a significar? Que si una materia está dada a la Federación, por interpretación de estas dos fracciones, se va a entender que incluye la posibilidad de establecer contribuciones en esas materias. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, la fracción 10 del propio artículo 73 dice que el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía nuclear y eléctrica, y para expedir leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Esto significará que dentro de toda la legislación que pueda emitir para ocuparse de estas materias, también se podrán incluir las relativas a las contribuciones, que recuerden pueden ser impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, que veo un poco difícil que aquí entre, pero solo para recordar cuáles son las contribuciones, ¿va? Otro ejemplo de facultades implícitas podríamos derivarlo de la lectura de la fracción 17, que también dice que el Congreso va a tener facultades para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de información y la comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. Hago una anotación aquí. Hay algunas materias que las vamos a encontrar más adelante, pero referidas exclusivamente a la parte impositiva. Aquí las encontramos solo como materias propias de la Federación, por ejemplo, los hidrocarburos y la minería,
o las telecomunicaciones o el internet o incluso el aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal. Vamos a ver más adelante cómo juegan estas potestades en conjunto. Ahora, el artículo 73, pero en su fracción 29, nos dice que el Congreso tiene la facultad para establecer ciertas contribuciones contribuciones en ciertas materias. Quiero dejar aquí claro, la Constitución no dice que sean facultades exclusivas, solo dice que podrá establecer contribuciones, pero por interpretación, y cuando lleguemos a los estados voy a regresar a esto, solo es que cuando ustedes lean el artículo 73, la fracción 29, no me reclamen que les puse una palabra que no dice la Constitución, es por interpretación y lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto, ¿cuáles son aquellas materias en las que se dice expresamente que va a poder establecer contribuciones la Federación? Veámoslas a continuación. Entonces, ¿cuáles son estas materias en las cuales la Federación puede imponer contribuciones? Bueno, comercio exterior, aprovechamiento y explotación de recursos naturales, a los referidos en el artículo 27 constitucional, párrafos cuarto y quinto, que básicamente son todos los productos del subsuelo, toda la materia de hidrocarburos y minerales, y también la parte de la explotación de mares, aguas, ríos subterráneos y lagunas, instituciones de crédito y seguros, y también servicios públicos concesionados o explotados. Les decía, en las fracciones que leímos hace un momento en donde se le daba la facultad implícita, encontramos, por ejemplo, el tema de hidrocarburos, encontramos la minería, también encontramos el tema de la explotación del agua. Esto significa que la Federación, a partir de aquella fracción que leímos, que es la 10 y la 17, tiene posibilidad o tiene la facultad para legislar completamente en estas materias, pero para que no quede duda, en el tema de las contribuciones, también serán facultades exclusivas de la Federación. Ahora, dentro de ese mismo artículo 73, fracción 29, el numeral 5 señala que de esas facultades para establecer contribuciones, algunas materias les denomina especiales porque desde la Constitución señala que lo que se recaude por las contribuciones que afecten a esas materias deberán ser participables para los estados, esto es, se deberán repartir a los estados. ¿Cuáles son estas materias? Veámoslas ahora. La energía eléctrica, la producción y consumo de tabacos labrados, la gasolina y otros derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal, producción y consumo de cervezas. Ya en algún otro video les explicaré la razón por las cuales estas materias se reservan a la Federación, porque parecieran un poco raras, ¿no? Pues cerveza, pues, ¿qué tiene? Cerillos, pero lo veremos en alguna otra ocasión. Por lo pronto, nada más llamarles la atención desde ahora que algunas de estas materias forman parte del impuesto especial sobre producción y servicios, que es en donde se recoge la imposición a estas materias y que desde luego se reparte el producto de su recaudación a los estados. Ahora vamos a dejar tantito de lado a los estados, porque cuando lleguemos a los estados vamos a poder entender aquellas palabras que les digo que no están en la Constitución, de exclusividad, implícito, y nos vamos a los municipios, porque para los municipios la legislación constitucional es un poco más sencilla. Simplemente dice lo siguiente. Los municipios tendrán la exclusividad, ojo, para recibir el producto de los impuestos o las contribuciones que recaigan en la propiedad inmobiliaria, llámese fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejoras, y las que tengan por base su cambio de valor. Ya están pensando entonces que el municipio tendrá a su favor lo que se recaude, por ejemplo, el impuesto predial, los impuestos por adquisición de inmuebles, los impuestos por conjuntos urbanos y si los hubiese, los impuestos por plusvalía. Ahora, recordarán también que los municipios no tienen poder legislativo,
Por lo tanto, este artículo de la Constitución que se refiere a la hacienda pública municipal, que es el artículo 115, fracción cuarta, determina que en dos cosas muy relevantes que pueden ser que son límites constitucionales para el legislativo estatal. Y una es que los ayuntamientos van a proponer las cuotas y las tarifas aplicables a los impuestos y las tablas de valores del suelo y construcciones que sirvan para calcular los impuestos a la propiedad. Es decir, no es facultad exclusiva del Poder Legislativo estatal decidir sobre la propiedad y los valores de los municipios, sino que sí o sí debe tomar en cuenta lo que los ayuntamientos le propongan, ¿no? Aunque está legislado o redactado de manera muy elegante de que es una simple propuesta, en realidad termina siendo obligatorio para los legislativos locales. Y otra cosa que también, para la cual también sirve el artículo 115, fracción cuarta, es como límite a la potestad legislativa, porque les impone solo aquellos casos en los que podrá haber exenciones de impuestos. Esto para que las legislaturas estatales pues no les carguen la mano a ciertos municipios que no les caigan bien o que sean políticamente opositores. Ahí lo dije o lo pensé. Bueno, y de repente les dé por exentar a todos los inmuebles para que el municipio no recaude nada, ¿no? Entonces el 115 es realmente o termina siendo un artículo de limitaciones para el Poder Legislativo estatal, al menos en la parte del establecimiento de las contribuciones que le corresponden a los municipios. Ahora, si hacemos un alto en estas dos potestades que hemos revisado de la Federación y los municipios, podemos entender de dónde existe estos impuestos o cuál es la base constitucional para que los siguientes impuestos estén en la Federación y los municipios. Si ustedes revisan las leyes de ingresos tanto de la Federación como alguna municipal, se van a dar cuenta que la Federación tiene al impuesto especial sobre producción y servicios, como les decía hace un momento, en algunos de sus apartados derivan de las facultades exclusivas que tiene para legislar en ciertas materias, veíamos los cigarros, los cerillos, la gasolina, etcétera. También el impuesto general a la importación y exportación deriva de facultades exclusivas para la Federación y por lo tanto está en la Ley de Ingresos Federal. Un impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que tiene como finalidad resarcir a los municipios y a los estados en donde se lleven estas actividades por los daños a la infraestructura y al ambiente que puedan generar, pues bueno, deriva de las facultades exclusivas que tiene para legislar en materia de hidrocarburos la Federación, y un impuesto que tiene un nombre enorme que se llama Impuesto sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio público directo de la nación. Este impuesto lo conocemos como impuesto de las televisoras o tiempos fiscales. Ya en alguna ocasión platicaremos en algún video sobre este impuesto y simplemente de manera muy sencilla y extralegal les diré que es el impuesto a partir del cual el gobierno obtiene el tiempo por televisión y radiodifusoras para generar sus mensajes estatales. Y bueno, y del lado de los municipios, lo que explica que las leyes de ingresos municipales tengan al predial, a la adquisición o transmisión de inmuebles o a los conjuntos urbanos como parte de los impuestos a partir de los cuales va a recaudar recursos, pues es el mismo artículo 115, fracción cuarta de la Constitución. Ahora vamos al siguiente tema que hemos estado por ahí dejando, los estados. ¿Qué pasa con los estados? De entrada, los estados lo tienen cuesta arriba y deben de tener el tino muy afilado para llegar a algo que pueda ser apropiado constitucionalmente, interpretativamente y legalmente. Veamos por qué, de dónde deriva todo este enrollo. El artículo 124 constitucional dice: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Si nos vamos a la literalidad del artículo, pareciera que aquello que no esté expreso para la Federación
debería corresponder a los estados o a la Ciudad de México. Pero ¿se acuerdan que antes hablamos de unas facultades implícitas? Pues las implícitas no tendrían que estar aquí en este dilema y en este pleito. ¿Qué pasa con este tema? Este tema tiene que ver con el federalismo. Cuando se hace la discusión de cómo se van a interpretar este artículo junto con la fracción aquella que no dice exclusivas, pero que por interpretación dice exclusivas para la federación, más lo que se ha llamado las implícitas de la federación, pues se llega a la conclusión que la federación tendría la posibilidad de legislar en todas las materias que comprende el artículo 73, que cada año se hace más largo. Y la lógica y la pregunta es, en esta federación, ¿son los estados quienes renunciaron a sus facultades para dárselas a una federación? ¿O la federación es la que le está prestando facultades a los estados? Y ese juego de palabras pues lleva implícito algo, ¿no? ¿Quién reparte el pastel y quién se queda con lo mayor? No les voy a hacer el cuento muy largo, porque a estas alturas ya se me aburrieron. Lo único que les puedo decir es que una vez que la Corte resuelve este tema, lo que decide es que la federación sí tiene esas facultades implícitas que derivan del hecho de que no puede legislar en una materia solo unas partes sin legislar también la parte de impositiva, y a aquella fracción 29 las llama las exclusivas, en donde no puede entrar los estados, pero en aquellas implícitas pues le dice a los estados, bueno, partamos al bebé por la mitad y que sean concurrentes. Sí, la Constitución tiene muchas facultades que de manera expresa se dice que son concurrentes, pero en aquel momento la Corte sí decide que esa concurrencia entre aquellas implícitas con los estados, en tanto no sean exclusivas de la federación. Entonces, ¿cómo queda el panorama para los estados? Ahí va. Primero dice los estados, vas a tener facultades residuales, que en realidad leyendo el artículo 124 que tuvieron a la vista antes, pues tendría que ser la mayoría de las facultades, ¿verdad? Pero dice por ahí la interpretación, aquellas materias que no están expresamente reservadas ni a la federación ni a los municipios, no están para nadie. ¿Cuál es un impuesto que se legisla a partir de lo que no es de nadie? Pues el impuesto sobre nóminas, que dicho sea de paso es el que más recauda en los estados. Luego, las concurrentes, que son aquellas compartidas por la federación, aquellas implícitas, al no ser exclusivas de la federación, o cuando la Constitución prevea la concurrencia, por ejemplo, los impuestos ambientales. Ya se imaginarán el estira y afloja que existe entre la federación y los estados para dividirse las materias. Pero hay un candado que existe, no es cierto, una fórmula de solución a estas controversias que existe desde antes de la interpretación de la Corte, hay que decirlo, que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Para qué sirve ese sistema? Sirve para distribuir las potestades en aquellas materias concurrentes entre la Federación y los estados. ¿Por qué? Porque si no se distribuyen las materias concurrentes, tendríamos impuestos estatales y federales sobre los mismos tópicos. ¿Cuál es el mecanismo o cuál es la base de este sistema? Pues que los estados van a renunciar a legislar en ciertas materias a cambio de recibir una participación de los ingresos que la federación recaude. Ya habíamos visto la palabra participación en aquellas materias que se dice son exclusivas y especiales y son participables. Lo que agrega esta participación desde el punto de vista de la Ley de Coordinación Fiscal son otras materias que también se van a repartir. Estos impuestos sobre la renta y el impuesto al valor agregado, terminan siendo materias o impuestos de carácter federal, no porque deriven de la Constitución. Si ustedes recuerdan todo lo que revisamos antes, en ninguna parte dice legislar en materia de ingresos o de valor agregado, de manera que estos impuestos son federales por convenio entre el Estado y la Federación, y vamos a hablar ahora de qué son esos impuestos cedulares que también se le quedan a los estados. ¿Cuáles son las reglas básicas de funcionamiento del sistema de coordinación fiscal? Pues funciona a partir de dos tipos de convenio. Primero, un convenio de adhesión,
en donde se establece la distribución de ingresos bajo dos conceptos principales, uno que son las participaciones, que se forma a partir del concepto denominado recaudación federal participable, que es en donde se incluyen la mayoría de los impuestos federales que se recauden. La nota característica de las participaciones es que una vez que se entreguen a los estados los podrán utilizar de la manera que mejor les convenga. El otro concepto repartible son aportaciones que se hacen a partir de ciertos fondos que están en la Ley de Coordinación Fiscal, y estos fondos, una vez que llegan a los estados, deberán utilizarse de acuerdo a las condiciones o a los rubros bajo los cuales se reparte. Es decir, se llaman los fondos etiquetados, no se pueden gastar en lo que sea. Si ustedes tienen en mente las últimas controversias federación-estados, es porque los estados quieren que sea mayor la cantidad que les llegue de participaciones que la que les llega por aportaciones. ¿Por qué? Libertad en el gasto. También les mencionaba yo los impuestos cedulares. Si bien los estados renuncian a participar en ciertos o legislar ciertos impuestos, bajo las reglas de coordinación fiscal sí pueden legislar algunos impuestos, por ejemplo, sobre la renta, porque son impuestos que recaudan a partir de los ingresos de las personas, sobre todo personas físicas, y se les denomina impuestos cedulares porque solo son aquellos ingresos que se obtengan de ciertos rubros, por ejemplo, que se obtengan por la prestación de servicios profesionales, que se obtengan por la enajenación de inmuebles, que se obtengan por el arrendamiento. Entonces son impuestos sobre la renta porque van sobre los ingresos, pero están limitados. ¿En dónde vamos a encontrar esas limitaciones? En el último capítulo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que ya también les haré un video sobre el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y explicaremos la razón por la cual hay impuestos sobre la renta legislados en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ¿no? El segundo tipo de convenios que surge de este sistema son los convenios de colaboración. A partir de estos, la federación conviene con los estados que los estados puedan participar en campañas de promoción y registro al Registro Federal de Contribuyentes, en recaudar las contribuciones que son materia del convenio, en fiscalizarlas y también en administrarlas. Esa es la razón por la cual una autoridad estatal, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México puede llegar a revisarles el impuesto sobre la renta y no estará invadiendo facultades, dado que quedamos que el impuesto sobre la renta se atribuye a la federación por convenio con los estados, pero los estados a través de estos dos convenios podrían ejercer estas facultades de administración, recaudación y fiscalización de ese mismo impuesto sobre la renta. Y bueno, pasemos al siguiente tema. Ahora, si hacemos un análisis o hacemos una tablita de los principales impuestos que existen a nivel federación, estados y municipios, que reflejan la distribución de potestades tanto constitucionales como las acordadas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, vemos que la federación, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre automóviles nuevos son impuestos que quedaron en la federación por convenio de coordinación fiscal. El impuesto especial sobre producción y servicios mayormente deriva de las facultades que tiene la federación para legislar de forma exclusiva ciertas materias. El impuesto general de importación y exportación también es una materia constitucionalmente reservada a la federación, y los impuestos que ya mencionábamos hace unas láminas sobre la actividad de exploración y explotación de hidrocarburo y el que denominé para fines prácticos tiempos fiscales también deriva de facultades exclusivas. En los estados, los principales impuestos que se encuentran son impuestos por juegos y apuestas, que es a los ingresos, los impuestos cedulares, que ya les había yo puesto un ejemplo, que no está en todos los estados de este país, pero sí hay al menos unos 9 o 10 estados que hacen uso de esta posibilidad. El impuesto sobre tenencia de automóviles o de adquisición de vehículos usados, prestación de servicios de hospedaje por erogaciones en juego por apuestas. De erogaciones en juegos por apuestas dice el Estado, si tienes dinero para ir a perderlo en los juegos, tienes dinero para cooperar. Y enajenación de bebidas alcohólicas y el impuesto sobre nóminas, que son impuestos típicos de los estados. Debo decirles que hay estados que tienen hasta 14 impuestos, aquí solo puse los más representativos, y prácticamente son o por
concurrencia o por facultades residuales, ¿no? Y también los impuestos ambientales que se han legislado en los últimos años. Y en los municipios el impuesto predial y el impuesto por adquisición de inmuebles o por conjuntos urbanos son los más comunes, aunque en los municipios también podemos encontrar los de espectáculos públicos, algunos de publicidad, etcétera. Esto con independencia que los estados puedan tener derechos que se refieran a algunos de estos rubros o la federación igualmente, pero este solo es un ejemplo basándome en los impuestos. Una anotación, la primer columna es, para algunos es el objeto material del hecho imponible, es aquello que quiere gravar el Estado a través de estos impuestos. Si quiere gravar el ingreso, legisla este tipo de impuestos; si quiere gravar el patrimonio, este otro tipo; la producción y consumo, las transacciones, etcétera, ¿no? Creo que esto lo hemos comentado ampliamente. Y bueno, en resumen, para la distribución de potestades tributarias debemos tomar en cuenta no solo lo que dice la Constitución para estos tres niveles de gobierno, federación, estados y municipios, sino también lo que se acuerda a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Bye.